Muy buenas noches, que el Señor bendiga sus Buenas vidas. noches. Antes de iniciar el discipulado, vamos a orar. Precioso Dios, te adoramos, Sí, te Señor, exaltamos mi a Rey ti en Dios esta hora. Todopoderoso. Gracias, bendito Dios, Gracias, por mi la Señor. vida, Señor, por Gracias, mi cada Señor. oportunidad que tú nos das Gracias, Rey cada día, eterno. mi Dios. Por lo que tenemos hoy, Señor, por lo que esperamos Oh, tener, sí, mi Señor. Dios. Gracias, mi Rey. Todo viene de ti, precioso Así Dios. es. Y aprendemos a conocerte por medio del Espíritu Santo que está en nuestras vidas. Amén. Guíanos, poderoso Espíritu Espíritu de Santo de Dios. Y Dios. en esta hora que podamos aprender, Así Señor, es. por medio de esta lección, en el nombre de En el nombre de Jesús. Jesús. Amén y amén. 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 El título de esta lección es El Espíritu Santo para el gobierno de Cristo en mí. Hay un gobierno de Dios en nuestras vidas, lo podemos conocer por la palabra de Dios. Se nos revela nuestras vidas por medio del Espíritu Santo. Y ese gobierno es el reino de Dios. Ahora, el reino de Dios, para que se me revele en mi vida, sí, viene de la palabra, pero tiene que ser el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que me muestre cómo es, que me guíe, que me direccione. Otras personas pudiese que no quieren el reino de Dios. Tienen el reino del mundo. Es un batallar diario que tiene el ser humano entre escoger por lo de Dios, Cristo revelado a nuestras vidas, o lo del mundo. Lo del mundo no necesita ni siquiera revelación. Lo del mundo está ahí. Y no tienes que hacer mucho esfuerzo para que el mundo te gobierne. Es mejor el reino de Dios, Cristo en nuestras vidas por el Espíritu Santo. Vamos a estar leyendo una porción bíblica muy conocida en el libro de Juan, capítulo 16, versículo 14. Dice la palabra del Señor. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Jesús está hablando del Espíritu Santo. Le dice Él, la persona del Espíritu Santo que vive en nosotros. Él va a glorificar a Jesús, ya lo hace. Y en esa glorificación de Jesús todos somos beneficiados. El Espíritu Santo toma de Cristo y nos lo enseña a nosotros. Quien revela de Cristo al ser humano es el Espíritu de Dios. Vamos a la introducción. El primer punto de la introducción. El cristiano debe entender que el Espíritu Santo convence de pecado, te ayuda a la conversión y transformación. Eso glorifica a Dios y ahí somos la morada del Espíritu Santo. En la medida que usted disponga su corazón, va a entender. En la medida que busque a nuestro Dios y dé un paso al frente en esa búsqueda, va a entender. Porque eso es lo que Dios quiere para que nos venga entendimiento, para que nuestra fe crezca. Y en ese entendimiento agarra esto. Quien convence al ser humano de pecado, o sea, de que ha pecado, no es el pastor, no es el hermano aquel o la hermana aquella. Quien convence al ser humano se llama Espíritu Santo. Lo convence de pecado. Pero ese convencimiento de pecado es el primer paso. Porque luego tiene que haber una decisión en la persona de conocer, aceptar a Cristo, de caminar con Cristo, de convertirse a Cristo, de ser transformado. El primer paso es que el Espíritu Santo me convence a mí. Pero muchas personas que fueron convencidas de pecado se quedaron ahí y no avanzaron a una conversión en Cristo. Segundo, hay un antes y un después de Cristo en la persona. El Espíritu obrando, proceso de regeneración. Un antes y un después hubo en la historia. La historia se parte en dos. Cuando usted toma el almanaque o el calendario gregoriano, usted se puede dar cuenta de que hay un tiempo
antes de Cristo y un tiempo después de Cristo. Hoy estamos en el año 2023 después de Cristo. DC. ¿Ha visto usted eso? Ok. Si Cristo partió la historia en dos, ¿por qué hay personas que no permiten que Cristo parta la historia de su vida en un antes y en un después? Todos cometemos errores, pero cuando Cristo llega a nuestras vidas y hay una conversión, debe haber un antes y un después. Eso es lo que Dios quiere en nosotros, que Cristo marque la diferencia en nuestro vivir. Tercero, si no hay reconocimiento, no hay arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, no hay perdón de pecado. Cuando Cristo llega a nuestras vidas y parte la historia nuestra en dos, el antes y el después, hay un proceso en ese después de Cristo, un proceso de regeneración, con re, no con de, con regeneración. Es un proceso hacia adelante de transformación. Es un renovar, un restaurar, un hacer como nuevo, como nuevo. Hay de repente un equipo doméstico en la casa o un vehículo o algo que se pudo dañar, se llevó al técnico especialista y le hicieron una reparación que lo dejaron como nuevo. Bueno, así pasa en nosotros. Cuando Cristo nos agarra su gobierno, te restaura de tal manera que te ha dejado como nuevo, como nueva. Eso se llama regeneración. Es un proceso. No es de ahorita para más tarde. Es un proceso que lleva su tiempo, pero donde tu disposición cuenta. Nosotros debemos tener una disposición a reconocer. Reconocemos a Dios soberano, reconocemos su señorío, reconocemos su dominio. Está por sobre todas las cosas. Y luego de reconocer que Dios es Dios, a sus pies nosotros reconocemos que fallamos, que pecamos, que batallamos día a día, porque hay días más difíciles que otros y pecamos, fallamos. Pero cuando reconocemos a los pies de nuestro Señor, a Él le agrada que nosotros confiemos en Él y allá nos rindamos. Luego de ese reconocimiento delante de Dios, viene un arrepentimiento. El arrepentirse genuinamente en una persona es lo que produce cambios. El convertirse es como el arrepentirse. Es lo que origina el cambio para una transformación. Ahora, yo reconocí a mi Dios y delante de mi Dios. Cuesta mucho reconocer. Hay personas que no reconocen así los vean, los agarren con la mano en la masa. No reconocen. Así es el ser humano. Pero reconoció, se arrepintió y luego del arrepentimiento viene el perdón de pecados. Es necesario en el ser humano estos procesos, porque no podemos tener perdón si no hay arrepentimiento y no hay arrepentimiento si no hay un reconocimiento. Cuarto, vamos a estudiar acá las tres porciones bíblicas de esta semana y la primera está en Efesios 4:4. Un Ah, cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Cuando tú vas a la Biblia le predica, sobre todo en el Nuevo Testamento, a la iglesia, al que ha conocido algo del Señor. Los capítulos 4, 5 y 6, Pablo se lo escribe desde la cárcel a la iglesia en Éfeso. La iglesia en Éfeso, al liderazgo de esa iglesia, los capítulos 4, 5, 6.
En este capítulo 4, versículo 4, le está diciendo Pablo a la iglesia, un cuerpo. ¿Cuál es el cuerpo? Un cuerpo es toda la iglesia. ¿Cuál es la particularidad de ese cuerpo? Que Pablo le dice un cuerpo. ¿Cuál es? La particularidad de ese cuerpo es que tiene una cabeza, Cristo. Cristo, cabeza del cuerpo. O sea, no existe otra cabeza. Todos nosotros pertenecemos a un cuerpo que tiene muchísimos miembros y tiene una cabeza que está sobre el cuerpo, es Cristo. Esa es la particularidad. Luego continúa Pablo diciéndole, un espíritu, uno, es un solo espíritu. No son dos ni tres, porque alguien dijera, ay, pero yo quiero el espíritu del pastor. No, el espíritu o un espíritu, como lo dice ese versículo, es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios ministra a mi espíritu, ministra a su espíritu, ministra al espíritu de ella. Cuando yo quiero ser impartido, yo debo querer del Espíritu Santo, no de otro espíritu. Porque si yo quisiera de otro espíritu, desagrado a Dios. Soy un idólatra. Estoy yendo en contra de lo que dice la palabra de Dios. Entonces, un cuerpo cuya cabeza es Cristo. Un espíritu, el Espíritu de Dios. Y dice el apóstol que ahí nosotros todos tenemos una sola vocación o fuimos llamados en una esperanza de nuestra vocación. La esperanza es nuestra fe, porque la fe es esperar en Cristo. Esa es nuestra vocación. Fuimos llamados por la cabeza del cuerpo, que es Cristo. Con su espíritu somos ministrados toda la iglesia. Continuamos. Hechos 4:31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Quiero que estudiemos este versículo porque es un versículo que es un referente de lo que es la iglesia primitiva. La iglesia primitiva o los primeros cristianos son ministrados en Hechos capítulo 2, enseñados por Jesús, y luego en Hechos capítulo 2 viene el Espíritu Santo a ministrar a sus vidas. A partir de Hechos 2, recuerden, Pedro predica. Después que viene el Espíritu Santo, Pedro predica, ganaron 3,000, luego siguen ellos avanzando, Pedro y Juan entran a un templo, hay un cojo que está pidiendo plata, Pedro le dice, plata no tengo, te voy a dar de lo que yo tengo, y es sanado el cojo, y continúa. En el capítulo 4 la iglesia se está reuniendo. Nunca olvides que es una iglesia perseguida. Ellos se reunían en los segundos pisos de las casas. En Hechos capítulo 4:31 dice, cuando hubieran oraron, estaban orando, la iglesia reunida, póngale 50, 80, 100 personas en un piso, digamos, alto de una casa. Fueron llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está deseoso de ministrar y hay una iglesia naciente que está deseosa de ser ministrada por el Espíritu Santo. Eso es lo que se llama un encuentro entre lo de Dios y la iglesia. Lo de Dios, el Espíritu Santo, llena con su poder a la iglesia. Y todos hablaban con denuedo la palabra de Dios. Aquí hay una señal de algo poderoso, sobrenatural. Fue tanto el sacudón que hubo en esas personas que el lugar donde estaban congregados tembló. Pero más que un temblor físico en ese lugar, que sí lo hubo, no sé si de 7 o de 8 en la escala de Richard,
Pero en la vida de ellos hubo un sacudón. ¿Por qué? Porque estaban experimentando algo que el ser humano no conocía, la llenura del Espíritu Santo. Entonces, tengamos en cuenta nosotros que somos iglesia, pertenecemos a un cuerpo, somos como una casa, somos seres vivos que anhelan la presencia de la persona del Espíritu Santo. Esa es la iglesia, porque el Espíritu Santo es quien va a traer respuesta a nuestras vidas. Es la primera persona de Dios. Eso ocurrió con la iglesia primitiva. Seguimos. Romanos 10:9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Este es uno de esos versículos que pareciera que tuviera música. Es muy bonito. Y cuando la persona se lo sabe, y lo dice, pareciera que le estuviera metiendo una sinfonía. ¿Qué dice? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres con tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Y entonces la gente llega y confiesa. Y la gente dice que cree. ¿Está mal? No está mal. Pero analicemos el versículo. El versículo dice que si confesares que Jesús es el Señor. La Biblia es muy seria. La Biblia no está a medias tintas. La Biblia no está echando broma. Cuando la Biblia dice confesar, quiere decir que lo que el hombre está hablando es algo muy serio para el hombre. Pero la segunda parte del versículo dice que si creyeres con tu corazón, creer, creer es más de lo que tú piensas que es. Creer es tu fe. Y dice que si creyeres con tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, qué tremendo esto. Es creer que alguien que murió desangrado en una cruz, reventado prácticamente, destruido físicamente, ese que murió en la cruz, Cristo, resucitó. Oye, la resurrección no la venden en el hospital. La resurrección no se compra con dinero. Está diciendo el versículo. Primero, yo confieso que Jesús es el Señor. Segundo, yo creo que Dios lo levantó de los muertos. Si alguien creyera, como mucha gente dice a veces creer, ese alguien que cree sería capaz de cambiar lo que está creyendo por una borrachera, por pornografía, por cosas muy terrenales. Oye, nosotros tenemos que analizarnos. ¿Qué confesamos? ¿Qué es para nosotros confesar? ¿Qué es para nosotros creer? Oye, porque no puede ser que el ser humano sea tan liviano en cuanto a lo que cree. Porque creer va más allá. ¿Sabe lo que es que yo crea que Jesús fue levantado de los muertos por el poder de Dios? Y entonces, ¿cómo pretendo yo burlarme de Dios, de su palabra, de lo que creo? Oye, nosotros necesitamos un sacudón en nuestras vidas. Por eso que hay veces oramos y es como si nada. Porque hay veces estamos orando, pero pasó el tomatero vendiendo tomates regalados y dejamos de orar. O sea, estamos leyendo la Biblia y como que no tomamos en cuenta que la Biblia es la palabra de Dios. Y cuando estoy frente a la palabra de Dios, es frente a Dios mismo. Entonces, tenemos que tener como más compromiso en lo que nosotros hacemos para Dios. Ese es el trabajo en los 3 versículos de esta semana. Continuamos con el desarrollo. Vamos a la primera parte. Pablo en Éfesos, Hechos 19 del 1 al 7. Éfeso es una ciudad de Asia. Pablo, en sus viajes misioneros,
Ya había pasado por Éfeso y aquí regresa a Éfeso. Oigamos lo que dicen estos 8 versículos de Hechos capítulo 19 del 1 al 7. Aconteció que entre tanto que apóstol Apolos. Ya va. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Ok, aquí hay un pequeño relato, pero para mí es muy amplio, muy profundo. El libro de Hechos lo escribe Lucas. Lucas es un médico que mientras él estuvo presente era un poquito como más detallista, pero cuando le contaban, como seguro Pablo le debió haber contado, era un poco más escueto en su escribir. Y aquí en pocos versículos narra bastante. Esta porción bíblica habla del Espíritu Santo, su manifestación, habla de Pablo llegando a esta ciudad. También menciona a Juan el Bautista. Ya Juan el Bautista no vivía, pero había un bautismo que se hacía en los cristianos, o perdón, antes de Cristo, un bautismo que es el bautismo de Juan. Ya les voy a ir explicando esto. Pablo se consigue con 12 hombres que eran cristianos, discípulos cristianos. Pablo llega a una ciudad cosmopolitan para aquel tiempo, cerca de 300,000 habitantes, una ciudad idólatra, una ciudad muy comercial, era un puerto, era una ciudad parecida quizás a nuestras ciudades latinoamericanas, muy movida, muy fiestera quizás. Y ahí hay 12 hombres que siguen a Cristo, pero están pichoncitos, porque Pablo les hace dos preguntas claves. Una pregunta es, ¿recibieron al Espíritu Santo? Como él los ve medio raros, los ve como muy nuevos. No es malo ser nuevo, porque por algo tienes que comenzar. El apóstol Pablo les pregunta, ¿recibieron ustedes al Espíritu Santo? Y ellos les dicen, ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Y Pablo quizás se rascaría la cabeza, porque en esta vida, hasta donde tú creas, llegas. Y cuando no sabes algo, lamentablemente no hay la morada del Espíritu Santo. El que no sabe que es morada del Espíritu Santo es como si el Espíritu Santo no viviera ahí. Nosotros los cristianos, por medio de Jesucristo y el Espíritu Santo, somos morada del Espíritu Santo. Pablo les hace una segunda pregunta. ¿En qué fueron ustedes bautizados? Y respondieron, en el bautismo de Juan. Pablo quizás se volvió a rascar la cabeza. Continuamos acá. Pablo se encuentra con discípulos sin formación cristiana y le hace dos Ya preguntas hablamos de las importantes. preguntas. Ajá. Ahora voy al punto número 2, a la parte número 2. Ujú. El cristiano debe ser guiado por el Espíritu Santo. Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ten en cuenta esto.
este versículo. Cortico, pero dice una verdad inmensa. Todos los que somos guiados por el Espíritu de Dios, estos somos hijos de Dios. ¿Tú eres hijo de Dios? Si eres hijo de Dios, tienes que ser guiado. Porque si no eres guiado por el Espíritu Santo, no eres hijo. Ahora, imagínate los discípulos que estaban en Éfeso, que ni siquiera sabían que había Espíritu Santo. Entonces, no eran hijos de Dios. Pero alguien me dijera, pero habían recibido a Cristo. Sí, pero ni siquiera saben que hay Espíritu Santo, por lo tanto, entonces, por lo que la Biblia dice, no son hijos. O sea, seamos entendidos nosotros en la palabra de Dios. Si me dice que yo soy hijo de Dios porque soy guiado, tiene que ser así. ¿Ok? Continuamos. El Hijo de Dios es el que cree en Jesucristo, el bautismo de Juan y su mensaje. Ok, entonces, en lo que yo creo en Jesucristo, lo importante es creer. Yo soy guiado por el Espíritu Santo, soy hijo de Dios. Pero la diferencia está en lo que la persona piensa que cree. Hoy en día el ser humano tiene una mezcolanza en su cabeza. Y se lo voy a demostrar. ¿Ok? Pablo está con estos discípulos, tiene todo un desafío Pablo, porque ellos están muy nuevos. Hay una ciudad que se los va a comer y Pablo les predica de Cristo. Entendamos lo siguiente, cuando Juan bautizaba, Juan es como el último profeta del Antiguo Testamento. Aunque está en el Nuevo, pero cuando Juan bautizaba, de hecho Juan bautizó a Jesús, ocurrió todo antes de que Jesús fuera a la cruz, antes del nuevo pacto. El nuevo pacto es a partir de que Jesús va a la cruz. Todo lo que es antes, digamos que está en el viejo pacto. Cuando Jesús aparece en escena por la palabra profética de Juan que vendría el Mesías, ya estaba escrito en todos los profetas del Antiguo Testamento que vendría el Hijo de Dios. Jesús viene, respuesta a la profecía, pero el pueblo judío no lo recibió, no lo reconoció, no lo aceptó, no lo quiso conocer. Ahora, el bautismo de Juan que existía era un bautismo de purificación. El mensaje de Juan era el siguiente: el Mesías viene, ustedes no están listos, hay mucho pecado, ustedes no están listos y necesitan lavar esos pecados, necesitan bañarse, necesitan un bautismo de purificación. Era un ritual, necesitan estar listos para cuando el Señor venga, cuando venga el Mesías, y cuando Él venga, Él los bautizará con el Espíritu Santo. Entendamos entonces lo siguiente: no podía haber un bautismo en el nombre de Jesús, porque Jesús no había venido aún, el Salvador no había ido a la cruz, no se había revelado al pueblo que el Salvador Jesucristo, que ya estaba con ellos quizás en esos días, iría a la cruz, no había ido. Por lo tanto, todo lo que ocurre antes de Jesús ir a la cruz es en el antiguo pacto. Cuando Jesús va a la cruz, a partir de ahí, nosotros estamos en el nuevo pacto, estamos en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, y en nosotros el bautismo cambia. Tanto el bautismo en agua como el bautismo por el Espíritu Santo. El bautismo tiene que ver con tu creer. El creer mío
El creer tuyo no es hoy sí, mañana no. Recuerde, hay un convencimiento de pecado por el Espíritu Santo. Luego hay una conversión. Cuando yo llego a la conversión porque hay un arrepentimiento genuino, comienza mi transformación. Ya no hay vuelta atrás. Ya no hay marcha atrás. Muchos cristianos están en la parte de ser convencidos. Incluso hay ministerios cristianos que apenas llega la persona por un encuentro, por una actividad hoy y más tarde se bautiza. Yo vengo de ahí, pero es contrario a lo que dice la palabra de Dios. Nosotros tenemos que regirnos por lo que dice la palabra de Dios. El hombre ha hablado muchas cosas que no son como están en la palabra de Dios. Estos discípulos de Juan, que están en Éfeso, Pablo les hace esa predicación. Nuestro nacimiento de nuevo como cristianos ocurre cuando creemos verdaderamente que Jesucristo es el Señor, aquel que fue a la cruz, murió y resucitó por mí, y entonces en mí viene una conversión, es más que el convencimiento. En esa conversión, cuando yo me bautizo, es cuando yo doy testimonio de que estoy ahora convertido a Cristo. Antes no. ¿Cuántas personas conocemos nosotros que se bautizaron hoy y a las 2 semanas andan con tremenda borrachera? O a las 2 semanas dejaron a la mujer. O a las 3 semanas hicieron algo incorrecto delante de nuestro Señor. No son iglesia. Entonces, ¿por qué ocurre esto? Porque las personas han caído en algo que parecen a los partidos políticos, parecen a las empresas multinivel, se parecen a un cuartel, se parecen a muchas cosas. Viven por los números, viven por figurar, por aparentar, pero la verdad que está en la palabra de Dios no se está predicando como es. ¿Cuántas personas? Yo he tenido que pedirle perdón al Señor porque íbamos a un encuentro, le predicábamos a una persona y la persona en su emoción tal vez decía que sí y lo bautizábamos. Algunos ni querían. Pero no es así, no es así, porque no es un bautismo de arrepentimiento. El bautismo en las aguas no es para más compromiso, no es para perdón, no es para reconciliación. Ay, me voy a reconciliar, bautíceme ahí. No, el bautismo en aguas es para dar testimonio de que Cristo cambió mi vida. Ese es el bautismo en agua. Cuando Pablo le predica a los discípulos, en ellos había un corazón tan anhelante de Cristo que ellos dijeron, apóstol Pablo, en mí no hay marcha atrás, bautíceme. Y Pablo los bautizó. Quiero que esto quede claro. Usted me puede escribir por WhatsApp si hay algo que no entendió. Pero que quede claro que el bautismo en aguas no es de arrepentimiento. Yo me arrepentí antes del bautismo, cuando creo en Jesucristo. El bautismo en aguas es para testificar que Cristo ha cambiado mi vida. Seguimos. Lo que ocurrió con los discípulos cuando oyeron y creyeron el mensaje de Pablo es lo que ocurre con nosotros hoy cuando oímos y creemos en la palabra de Dios. En algunos les ha llevado más tiempo, en otros menos tiempo. Pero cuando usted tiene un corazón para Dios, que usted está anhelando de Dios, esto lo va a entender más rápido. Entonces, ¿crees que
Jesucristo es el Señor, que Dios lo levantó de los muertos, sí creo. Y a partir de ahí comienza el proceso de regeneración. Ya estoy seguro, no hay marcha atrás. A mí no me tienen que estar rogando para discipularme, para congregarme, para leer Biblia, para orar, para hablar de mi Señor. No, 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 no. Ya eso era antes. Hoy en día yo me debo a mi Señor. Ahí me bautizo. ¿Por qué? Porque ahí hay un testimonio en mí que yo no lo voy a dejar caer mal mañana. Yo no voy a estar diciendo, ay, mira aquel cristiano con tremenda borrachera y hace un mes se bautizó. No, señor. El que llega ahí ya dice, Señor, aquí hay un discípulo tuyo para bregar en las buenas y en las no tan buenas, para glorificarte a ti en el tiempo que sea. El bautismo en agua es mi testimonio de que creo lo que Cristo hizo en la cruz por mí. El bautismo del Espíritu Santo ocurre al creer. Ahora, el bautismo del Espíritu Santo, que es el otro bautismo que nosotros conocemos en la Biblia, ocurre inmediatamente cuando la persona cree de verdad. Y alguien dijera, y hay un creer de mentiras, uff, solamente miremos nosotros, cierra tus ojos y mira a tu alrededor. ¿Cuánta gente se pudo bautizar contigo? ¿Dónde están? ¿O cuánta gente que decía que había creído? ¿Dónde están? Nosotros no podemos engañar a Dios. Nosotros podemos quizás emocionarnos en la tierra. El Espíritu de Dios no come de eso, yo. El Espíritu sabe cuando usted creyó de verdad y cuando usted pensaba que creía. Cuando creyó de verdad, ahí viene el bautismo del Espíritu Santo en las personas. Les sigo explicando. Entendamos 1 Corintios 12:13 y 1 Corintios 12:30. Grábase estos dos versículos, subráyalos en la lección, porque usted va a tener que enseñar a mucha gente. Hay gente hermosa que está metida en una mega iglesia y están siendo engañados en la palabra de Dios. Sostengo lo que digo y lo hablo delante de quien sea. Están siendo engañados porque la Biblia no dice lo que se ha venido enseñando en muchos ministerios grandes. Atención, leemos 1 Corintios 12:13, que le quita la máscara a más de uno encopetado. 1 Corintios 12:13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Dice Pablo a los corintios, por un solo espíritu, uno, cuando usted escuche que hay tres espíritus y que el uno es del líder y el otro es de la visión, cuidado, salga de ahí. Si está metido ahí, usted está en problemas, porque no es así. Ahí lo puede escuchar, 1 Corintios 12:13. Ahora, ese versículo dice que por un solo espíritu fuimos todos. ¿Quiénes son todos? Los que hemos creído, los que hemos creído. Fuimos todos los que hemos creído bautizados. Bautizados. ¿Lo está oyendo? Por un solo espíritu fuimos todos bautizados. A todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Resulta que cuando las personas asisten en algunos ministerios grandes y estamos reunidos en uno de los temas, se ministra la llenura del Espíritu Santo. Se ministra mal. No es así. Yo lo hacía. Le pido perdón a mi Señor. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, la Biblia es la que dice que el Espíritu nos bautiza a todos nosotros.
se dice ahí que el que habla en lenguas es el que es bautizado. No dice así la Biblia. No dice así. Este versículo 13 de Primera de Corintios 12 es la garantía que lo que estoy diciendo es cierto. Entonces, no es lo que se enseña en muchas partes, de que el que es bautizado por el Espíritu Santo es el que habla en lengua. No, señor. ¿Ok? Todos somos bautizados por un solo Espíritu en un mismo cuerpo cuando creemos que Jesucristo es el Señor, cuando creemos que Dios lo levantó de los muertos. Y mi creer es verdadero, esa es mi fe. Eso es el Evangelio, eso es lo que sostiene mi vida, eso está por encima de si tengo plata o no tengo, de si estoy enfermo o no, de si comí o no comí. Eso está por encima de todo, si tengo mujer o no tengo mujer, si tengo familia o no. Por encima, arriba, está mi creer que Jesucristo es mi Salvador. Cuando yo creo, entonces soy bautizado por el Espíritu Santo. Vive en mí, soy morada del Espíritu Santo. Eso lo dice la Biblia. Y puedo bautizarme en agua porque doy testimonio de que Jesucristo es mi Salvador. Pero oigamos ahora, Primera de Corintios 12:30. ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Noten lo siguiente. Hay diferentes dones y están en Primera de Corintios 12, los versículos anteriores, están los dones espirituales. El hablar en lenguas es una señal de su manifestación del Espíritu Santo en mí, por un don recibido. Hay un don. Resulta que nosotros íbamos por todas las personas para que todos recibieran el don de las lenguas. No es así. El Espíritu Santo le quiso dar las lenguas a las personas que estaban en el aposento alto en Hechos 2. A él le plació y lo hizo. Pero Pablo le pregunta a los corintios, ¿tienen todos dones de sanidad? Y me imagino a los corintios, Pablo preguntándole, ¿tienen todos dones de sanidad? Y Pablo y alguien viendo, no. ¿Hablan todos en lengua? Porque unos sí, otros no. ¿Interpretan todos? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque unos sí, otros no. El Espíritu Santo va a colocar el don como el Espíritu Santo quiere. Eso es específicamente, eso no es generalizado. Pero entonces se ha querido decir que el que no habla en lenguas no tiene el bautismo del Espíritu Santo. Falso, no es así. Hay que leer la Biblia. Por mucho tiempo yo parecía una foca, aplaudiendo y diciendo que sí a todo. No es así. Hay que leer Biblia. Continuamos. Tercera parte. El ministerio del Espíritu Santo en la predicación de la verdad. Hechos 19:8. Recuerde que Pablo está en Éfeso, Pablo tiene 12 discípulos, discípulos de Cristo, él comienza a formarlos, ahí Pablo entra a la sinagoga, debemos ir más rápido. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Mire, Pablo entra a la sinagoga. Habló con denuedo. ¿Qué es denuedo? Denuedo es pasión, es decisión, es determinación, es el hombre que es diligente en un tema y es apasionado por Dios, tiene la boca para hablar. Y dice ahí, discutiendo y persuadiendo, porque él se consiguió gente que seguro le decía, no es así. Y no, tú estás loco, Pablo. ¿Cuántas cosas no le dirían? Y Pablo con denuedo. Denuedo es pasión, no como un bobo, no. Con conocimiento de causa. Hoy tenemos la Biblia para hablarle al más pintado. Venga acá, lee aquí.
Ese denuedo lo quiere Dios en nosotros. Aprendamos de Jesucristo en la tierra, cómo ponía en su lugar a los fariseos. Y Pablo, allá en Éfeso, con la religiosidad, como Pablo, con denuedo, persuadiéndolos y discutiéndolos, porque para eso Dios le dio la boca. Seguimos. Pablo, lleno del Espíritu Santo, defendía la palabra, separando la verdad del error, dependencia del Espíritu. Lleno del Espíritu, porque esto no se puede hacer sin el Espíritu. Esto no es que se estudia en la universidad, no sé qué cosa. No, no, no. Esto es entre usted y Dios, metido con la palabra en la mano, el Espíritu Santo enseñándole y el nombre de Cristo, que es la cabeza suya. Sencillo. Y ahí nosotros aprendemos. Pablo, lleno del Espíritu, entendamos esto, con dones como el don de discernimiento, como el don de sabiduría. ¿Por qué? Porque separar la verdad del error es un trabajo del Espíritu Santo. Nosotros somos sus instrumentos. Pablo estaba lleno del Espíritu de Dios. Entendamos qué es el reino de Dios. Y cuando Jesús anunció que lo tendríamos en Mateo 12, Ya lo vamos a 28. leer. Pablo llega y les habla del reino de Dios. Reino. ¿Por qué? Porque quizás ahí había mucha gente que se sentía muy importante y se creen a veces reyes en la tierra. Pablo les habla, hay un reino, está por sobre todo, el reino de Dios. Y alguien le diría, ¿y qué reino, Pablo? Y Pablo le dijo, reino. Se los quiso explicar quizás por la palabra como uno lo puede entender. Reino, la palabra reino viene de gobierno, es un término militar, la palabra reino. Reino significa el gobierno de Dios a través de tu vida. Tú tienes que estar dispuesto para que el Señor gobierne a través de ti, pero el primer gobernado tienes que ser tú, porque si tú pretendes que el gobierno de Dios se dé a través de tu vida, pero tú no te sometes al rey, no hay gobierno. Y entonces alguno preguntaría, ¿y cuándo es ese reino? ¿Cuando Cristo venga? ¿Cuándo es? Porque no veo el reino. Lo que estoy esperando. ¿Cuándo es ese reino? Entonces vayamos a Mateo 12, cuando Jesús predicaba. Oigan lo que Jesús dice rodeado de gente que quería ponerle una trampa. Oigan. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Jesús le acompañaban sus palabras, sus acciones, y en sus acciones milagros y señales. Liberación de endemoniados. ¿Sabe cosa brava? Un endemoniado alborotado. Y Jesús los libertaba. Y él dijo, si yo, por el poder de Dios, del Espíritu de Dios en mí, echo fuera los demonios, es porque el reino, el gobierno de Dios ya está aquí. Ya está aquí. O sea, entendamos. Cuando usted crea en Cristo, el Espíritu Santo, Él me glorificará, dice Jesús. Él me glorificará porque tomará de lo mío. Tomó de Cristo y me lo hizo saber a mí. Te lo hizo saber a ti. ¿Qué te hace saber? Lo de Cristo, sencillo. Lo de Cristo te lo pone a ti. ¿Para qué? Para que tú ejerzas en la tierra el gobierno de Dios, su reino. Seguimos. Total en el cielo, parcial en la tierra, autoridad contra opresión. Total en el cielo porque en el cielo no hay opresión. Parcialmente en la tierra porque aquí hay opresión. Llegará un día en que se acabe esa opresión. Mientras tanto, la autoridad de Dios en ti, autoridad de Dios en ti es legalidad. Cuando nosotros vivimos en legalidad. Legalidad no tiene que ver con plata, no tiene que ver con la salud de la persona, no tiene que ver con ropa, zapatos rotos, no tiene que ver con nada de esas cosas. Legalidad es vivir la palabra como está. Y entonces en esa autoridad yo batallo contra la opresión. Es cierto que hay veces la opresión pareciera que me arrincona como en una pelea de boxeo, pero la autoridad de Dios me lleva a avanzar en esta batalla. Por eso entendamos Mateo 13,
38 y Apocalipsis 11:15. Rapidito yo les digo lo que son esos versículos porque estoy contra el tiempo ahorita. Atención. El reino de Dios está en usted y usted le imparte y le predica a sus hijos. Pero resulta que hay tanta maldad alrededor nuestro. Y en esa maldad no te juntes con aquel, no le hables a aquel, quien se sentó al lado tuyo allá en la congregación, tiene cara de diablo, ni lo mires. Y el otro, todas esas cosas. Pero no es así. En el versículo 38 de Mateo 13, Jesús le está hablando a los que le siguen y le está hablando en términos de siembra, de lo que es un agricultor. Jesús les dice, el mundo, el campo para sembrar es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. ¿Quiénes son los hijos del reino? Los que han creído verdaderamente en Jesús. La cizaña son los hijos del malo. Jesús está hablando en términos del que conoce lo que es el trigo y la cizaña. El trigo y la cizaña crecen juntos, pero no revueltos. Jesús les está diciendo, los hijos del reino y los hijos de las tinieblas van a estar juntos hasta el final. Pero al final, Apocalipsis 11:15 dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y he aquí hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo, imagínense a un ángel, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y su Cristo, el ungido, el enviado, su Cristo, del Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Eso es al final. Cristo viene y los reinos del mundo, hoy lo que está dominado por el mundo. Yo oigo a veces unas cosas, que tenemos que parar aquello. No, el mundo seguirá su curso. Nosotros tenemos que entrenar a nuestra gente con la palabra de Dios, a nuestros hijos, a nuestra familia con la palabra de Dios. Porque cuando el mundo esté avanzando en su maldad, se va a conseguir con un hijo tuyo lleno del Espíritu Santo, lleno de la palabra, y no le va a hacer ni coquito. Pero entonces, no, que vamos a parar aquello, que el nuevo orden mundial, eso continuará con su curso. ¿Qué le vamos a hacer? Se casará un hombre con un perro, o no sé. Pero en los hijos nuestros, llenos del Espíritu y de la palabra de Dios, las tinieblas no conseguirán hacerle daño, no podrán. Y crecemos con la cizaña al lado, el cizañero, sí. Pero aunque estamos juntos, no estamos revueltos. Y habrá un día en que los reinos del mundo, mire, por poderosos que sean en la tierra, vendrán a ser de nuestro Señor. Dominio y autoridad de nuestro Dios. Seguimos. El cristiano no se puede dejar seducir por el pecado y que éste lo gobierne con sus costumbres y formas. Ese es el mensaje de lo que Pablo los quería persuadir. Pablo les predicaba y les quería persuadir, los quería convencer, era con la verdad de Dios por el Espíritu Santo. Y Pablo lo que enseñaba, si alguien recibió a Cristo, si es hijo de Dios, si es guiado por el Espíritu Santo, ¿qué hace siguiendo al mundo? Vistiendo como el mundo, caminando como el mundo, hablando como el mundo, cantando lo del mundo, viviendo como el mundo. No, no puede ser que el mundo, con sus modas, con las redes, con las corrientes, domine nuestras vidas. No puede ser que nuestra atención esté todos los días en aquello. Si fulanito hizo gol o no hizo gol. Si tal cosa. O sea, no puede ser que mi vida sea controlada por lo del mundo. Las formas del mundo no me van a gobernar. Yo soy del reino de Dios.
La última parte. La última parte, la cuarta parte. El ministerio del Espíritu Santo va a conseguir resistencia. Hechos 19:9. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud. Se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Ok, Pablo está en las sinagogas, recuérdalo, está allá en el templo y está enfrentando a mucha gente, discutiendo, persuadiéndolo, pero ellos se endurecieron, cosa brava cuando el hombre se endurece, se resiste al evangelio, se parecen al faraón y resulta que ellos oyendo no creyeron, y no solamente no creyeron, sino se pusieron violentos, se resistieron al Espíritu Santo. Pablo agarró a los muchachos, discípulos de Cristo, y le dijo, vámonos de aquí. Ya esta gente, ya les prediqué, pero aquí nosotros no vamos a seguir. Hay todo un país que nos está esperando. Vámonos para la escuela de Don Tirano. Donde Don Tirano voy a tener que discutir, pero allá vamos a formarles. Y para allá se fueron. Al igual que ayer, hoy hay quien se endurece, oyen Sí. y no creen, se resisten al Evangelio. Pablo, en común con el Espíritu Santo, siguió adelante, con solo 12 hombres con los que inició y luego los que se añadieron. Llenó Asia del Evangelio, calidad antes que cantidad. Mire, Éfeso era una ciudad inmensa, como Caracas, como Lima, como Bogotá. Asia es Turquía hoy, inmenso ese país. Cuando Pablo llegó consiguió 12 discípulos principiantes. Era para rascarse la cabeza, porque ¿cómo logro levantar un ministerio con estos hombres que apenas conocen? Sin embargo, lleno del Espíritu, él fue perseverante, él fue trabajador. Y estos 12 hombres empezó a formarlos. 2 años estuvo con ellos y la gente que se fue añadiendo, los que se fueron añadiendo. ¿Por qué se añade la gente? Por el poder de Dios, porque el crecimiento lo da Dios. El hombre vive enfrascado en estrategias, pero la gente no se convierte. Mucha gente según llega, pero no hay una conversión como tal. Porque no hay una transformación. En Asia, 12 hombres más los que Dios fue añadiendo en una formación por la palabra de Dios en Pablo. Y llenaron toda Asia del Evangelio de Jesucristo. Más que cantidad es calidad, calidad. Calidad de corazón, corazón dispuesto para Dios. Señor, haz conmigo lo que tú quieras. Que tu palabra me transforme, que tu espíritu viva en mí y que lo que consigan aquí conmigo sea una morada hermosa para Él. Esa es la calidad que el Señor quiere escuchar de nuestra boca. Entendamos por la palabra qué es el bautismo en agua, el bautismo del Espíritu Santo y el don de lenguas. Les dejo estos 3 principios. Enséñaselo a alguien, porque si usted se queda con esto solamente, a Dios no le va a agradar. Dios quiere que usted vaya y le ponga la verdad a muchas personas por la Biblia. ¿Qué es el bautismo en agua? Y utilice Hechos 19. El bautismo en agua es el testimonio de que he creído verdaderamente en Cristo. Ya no hay marcha atrás. En mí hay una conversión, más que convicción o más que el convencimiento, ahora hay una conversión. Voy camino a una transformación total. Creo en Jesucristo, soy bautizado. Ese es mi testimonio. Ahí no te vas a arrepentir. Me arrepentí cuando creí. No quieres más compromiso cuando creí. Hoy doy testimonio bautizándome. ¿Qué es el bautismo en el Espíritu? ¿Cuándo ocurre? Ocurre cuando creo. En el momento que creo genuinamente que Jesucristo es mi Señor, de la obra de Cristo en la cruz, el Espíritu me bautiza y viene a vivir en mí. ¿Y el don de lenguas qué es? ¿Don de lenguas? ¿Qué es el don de lenguas? Don de lenguas, eso.
Uno de los 9 dones que aparecen en Primera de Corintios 12. Primera de Corintios 12 habla de 9 dones. Claro, diferente a los 9 frutos que habla Gálatas 5:22. Aprendamos en la palabra de Dios, para eso estamos en un discipulado. Y el don de lenguas es uno de los dones. Puedes tenerlo tú, puedes no tenerlo. Las lenguas son para edificación del cuerpo. Recuerde que tú eres parte del cuerpo. Edifican tu vida, van a edificar el cuerpo, pero es para hacerlo en orden. Es de Dios, lo de Dios es en orden. Puedes tener el don de lenguas o puedes tener el don de discernimiento o el don de sabiduría o el don de ciencia, el don de sanidad o el don de milagros o el don de interpretación de lenguas. Puedes tener varios dones, pero no nos confundamos en esto. Seguimos. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Mi esposa está leyendo Hechos 4:12. No hay salvación en ningún otro nombre que no sea Jesucristo. No hay. Que alguien diga que tú tienes que hacer esto y aquello y caminar de cabeza y acostarte de mano. No. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esa es la vida del cristiano. Jesús le dice, Él me glorificará. Está hablando del Espíritu Santo. Porque Él tomará de lo mío. De Jesús, el Espíritu Santo toma de Cristo y te lo revela a ti. Lo que tenemos de Cristo nosotros hoy es por el Espíritu Santo, por su palabra, por su nombre. Oramos. Amado Dios y Padre Celestial, te adoramos y te exaltamos a ti. Gracias, precioso Dios, por tu palabra. Gracias, Tu palabra es verdad. Tu palabra es poderosa, Señor. Amén. Gracias, precioso Espíritu Santo, por la sabiduría en nuestras Gracias, vidas, por el Señor. entendimiento, Gracias, Señor. por abrir nuestros oídos, Espíritu nuestros Santo ojos de Dios. a la verdad. Gracias, Señor, Dios. gracias, mi Dios, Espíritu por la Santo. iglesia, por cada persona que se conectó en esta transmisión, Señor, por la Bendecimos su vida, en el enseñanza nombre de colocada, Jesús. por el fundamento Traiga de lo que fruto, tú hablas Señor, en tu esta palabra, palabra, en el de nombre todo de el Jesús. trabajo de los apóstoles y la iglesia primitiva, Amén. y de lo que podemos hacer hoy para agradarte a ti, para Así, glorificarte Señor, a ti. así es. La bendición Amado de Dios Jesús. sea con cada familia en nombre esta de hora. Jesús. El poder de Dios en nosotros para hacer tu obra, Amén. precioso Dios. En Cristo Jesús hemos orado Gracias, y Señor. la bendición de Dios abrace a cada uno y el Espíritu Santo nos guíe siempre a toda verdad. En el nombre de En el nombre Jesús. de Jesús. Amén, amén, amén. 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 Amén.